Estos son los encuentros familiares de la Fundación Fundar, que están orientados en brindar psicoeducación a las personas que están haciendo un proceso dentro de la fundación, ya sea de manera ambulatoria o residencial, y específicamente están preparados estos contenidos para sus familiares, amigos cercanos, jefes, red social, todas las personas que están alrededor de alguien que ha desarrollado una adicción o una dependencia. Bienvenidos, mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar y bueno, la semana pasada hicimos una encuesta, un test, como quieran llamarle, un cuestionario de preguntas que invitaban a la reflexión, ¿sí? Al autoanálisis, que indicaba, si no se lo han visto, los invito a que busquen el video de la semana pasada, le pueden dar en la pestañita videos y ahí le abren todos los videos, porque si simplemente ingresan a Fundación Fundar les van a aparecer unos pocos, pero si ustedes le dan clic a la pestañita Fundar van a encontrar todos los videos que hemos cargado. Este cuestionario los invitaba a ustedes a pensar en cuáles puntos encontraban mayores dificultades. Es decir, cuando la calificación no daba de vez en cuando, rara vez, sino constantemente o frecuentemente. El cuestionario también les iba a ayudar a indicar en qué áreas había mayor dificultad, porque no todas las áreas de la vida o los frentes a trabajar están afectados al 100%. El cuestionario les iba a dar herramientas para que ustedes también pudieran repensarse cómo están, si están pensando en ustedes, si todo el tiempo están pensando en los demás, cómo se ha afectado su salud, qué creencias tiene acerca de usted. Entonces, bueno, si lo hicieron y si tienen preguntas, no duden en comunicarse con nosotros, no duden de usar este material en las terapias individuales. Háganlo, hagan uso de esto, no lo dejen, no simplemente así, me dio muy frecuentemente de 36 preguntas que eran, me dieron 30 muy frecuente y no pasa nada. No, hagan uso de estas, o si me dieron muy poquitas, no importa, esas que le dieron altas también es importante señalarlas, o si están en el nivel intermedio también, porque eso quiere decir que están en camino a convertirse muy frecuentemente. Entonces, le va a dar herramientas para encontrar precisamente por dónde es que está su dificultad en estos momentos. Vamos a empezar una serie de conferencias, ¿no? Encuentros relacionados con el rol que desempeñan los familiares o personas cercanas a una persona dependiente o adicta en la estructura familiar, en la dinámica de las relaciones, cómo se dan los vínculos, y nos va a llevar entre una y 3 sesiones, yo creo, irlo desarrollando, porque yo prefiero trabajar de a poquitos, pero que les quede muy claro y que ustedes puedan ir comprendiendo exactamente cada uno de estos puntos que es tan importante, ¿sí? Vamos a trabajar sobre un libro que escribieron unos chilenos, muy bueno, que habla de adicción, alcohol, drogas y familias, una enfermedad de las emociones. Seguramente si ustedes desean les puedo enviar el link del libro para que se lo lean, recomendadísimo, muy bueno, realmente tiene un lenguaje muy sencillo, se entiende fácil y pues les va a dar muchas orientaciones, mucha información acerca de lo que es una adicción, y también los capítulos que trabaja sobre la familia pues también van a ayudarle a profundizar esto que yo les voy a explicar el día de hoy y a lo largo de unas semanas más. Bueno, entonces, como les decía, el tema grande es los roles que desempeñamos los familiares de alguna persona que ha desarrollado adicción, o sea, cómo estos roles juegan un papel importante en la dinámica de la relación familiar, en la dinámica de la enfermedad, en los vínculos que se establecen. Vamos a ir desenmarañando un poquito eso, qué querrá decir un rol, o una pauta, así ay, se me va el nombre, una pauta, un rol, un personaje, por decir algo. Vamos a imaginar que estamos como en una obra de teatro, vamos a construir una obra de teatro y a cada quien le van a dar un papel, ¿sí? Un rol.
En casa hay diferentes roles: el rol de la mamá, el rol del papá, el rol de los hijos, el rol de los abuelos, el rol de los tíos, el rol de los nietos, ¿sí? La familia extensa, los parientes que empiezan a llegar nuevos, los novios de nuestros hijos, y así, ¿no? Entonces cada personaje dentro de la estructura familiar tiene un rol y una función. Ya entendimos que ya sabemos que, digamos que por normativa hay el papá, la mamá, los hijos, o si es una familia monoparental, entonces solamente está el papá o la mamá, alguno de los dos, depende cómo sea. Quisiera que ustedes pensaran también cómo son sus familias, si están, cómo están conformadas, si realmente, cómo están esas dinámicas, si es con los padres y los hijos únicamente, si también hay miembros de la familia extensa viviendo en la misma casa, es decir, abuelos, tíos, primos, sobrinos, si hay algún miembro de la familia que ya se ha ido porque se casó y ya tiene una nueva familia, si hay algún miembro de la familia que falleció pero que era significativo, cómo son las relaciones entre los diferentes miembros de la familia, entre papá y mamá, entre los hijos y cada uno de los padres. Quiero que vayan pensando y configuren en su cabecita cómo está su sistema familiar. Si son padres separados, entonces cómo están, con quién viven sus hijos, cómo es la relación con esa expareja, cómo es la relación de sus hijos con su papá, si no viven con él, cómo es la relación de los hijos que viven con el padre en casa. Quiero que piensen eso. Hay que tener muy claro el mapa, organizado todo, precisamente para identificar dónde es que están las dificultades y poder hacer los cambios, ¿sí? Quiero que piensen en eso, cómo está organizado su sistema familiar, cómo son las relaciones de este núcleo familiar que viven en un sitio puntual, juntos, con las familias extensas, o sea, con los demás miembros de la familia, si se ven con cercanía, si hay distancia, si son una red de apoyo o al contrario las relaciones son caóticas. ¿Cómo es el ambiente en su casa? ¿Sí? Si hay buena comunicación, ¿cómo es? Quiero que piensen eso un momento y establezcan, si quieren lo pueden escribir en una hojita y puedan hacer como un diagnóstico, más que un diagnóstico, no, sino una descripción puntual muy detallada de su familia, con quién vive usted o si es una persona sola, cómo es su relación con la familia extensa, si tiene una pareja que no vive con usted, cómo es esa relación, eso, quiénes están ahí, digamos que puede ser como un mapa familiar. Los que están al centro pues son los que viven juntos y los que están alrededor, entre más cercanos estén es porque es cercanía, entre más cercanos estén a ese centro, a ese círculo, es porque son muy cercanos, y entre más lejos es lo distanciado que pueden llegar a estar, pero que hacen parte del sistema familiar. Qué relaciones son las que se llevan unos con otros, ¿sí? Y eso nos va a ir ayudando a identificar cosas. Bueno, entonces vamos a hacer uso de este material, como les digo. Este libro de alcohol, drogas y adicciones, es una enfermedad de las emociones. Es un libro chileno. Les quedo viendo los nombres de los autores porque en este momento no los recuerdo, pero se los voy a dejar registrados en la partecita de abajo del video, para que si quieren buscarlo lo puedan hacer la lectura de este. Bueno, vamos a trabajar entonces los síntomas, en general, el tema principal son los roles que desempeñamos al interior de una familia donde hay una pauta de adicción. Y para poder ir entendiendo cómo se dan esos roles, vamos a ir a la raíz del tema, ¿sí? Primero ya nos hicimos un mapa de nuestra familia. ¿Cómo están esas relaciones según entiendo yo? ¿Sí? Si son cercanas, si son distantes, si son conflictivas, si son caóticas, si nos odiamos, no nos queremos, o estamos muy cercanos, mejor dicho, yo no respiro si el otro no respira, ¿sí? Quiero que hagan ese mapa primero que todo. Seguramente ejercicio, quienes están en la fundación, cuando les han hecho la valoración familiar, la valoración por trabajo social, han tenido que hablar de este tema, ya tienen claras algunas cosas en sus terapias, en sus procesos individuales también. Bueno, digamos que hoy vamos a hablar un poquito a definir el tema, vamos a hacer la definición de lo que es codependencia. Vamos a trabajar con un caso que nos pone este libro para que podamos identificar
a qué se refieren los roles, ¿sí? Para que podamos ir viendo qué es lo que pasa, pero además de eso vamos a ir descubriendo a partir del caso también los síntomas emocionales de la codependencia, o sea, cómo estas interacciones, cómo estos roles que hemos adquirido generan en nosotros síntomas emocionales que dan cuenta de que hay codependencia. ¿Listo? Dice, paralelo a la dependencia o a la adicción se desarrolla un fenómeno llamado codependencia, en el cual la dinámica familiar va cambiando a medida que la enfermedad va evolucionando, se va desarrollando, ¿sí? No solamente genera cambios a nivel familiar, sino que se extiende a otras áreas, a la laboral, a la educativa, a la social, ¿sí? En los diferentes espacios públicos, con los amigos, en el colegio, en el trabajo, con la familia extensa. O sea, cómo va abarcando, cómo va afectando o cómo va interactuando el desarrollo de una dependencia, de una adicción a los niveles, a los diferentes sistemas, ¿sí? Empieza por mí, luego mi núcleo familiar, luego todo lo que está a mi alrededor, el trabajo, el estudio, la familia extensa, la sociedad, ¿sí? Ok, muy bien. Dice, el codependiente experimenta dolor en la relación con el comportamiento autodestructivo del dependiente. Entonces, al observar esos comportamientos que uno sabe que lo ponen en riesgo, que llega vuelto nada, que no llega a la casa, que perdió el trabajo, que uno lo ve deprimido, que uno lo ve furioso, irascible, que uno sabe que eso que está consumiendo le hace daño, que uno lo ve en muy mal estado, llega y duerme todo el día, 2 o 3 días después de que ha llegado en unos estados deplorables, cochino, sucio, de pronto no ha tenido control de esfínteres, entonces se ha orinado, y otras cositas más, de pronto vómito, o sea, uno lo ve en unos estados deplorables en donde uno dice, ¿cómo es que mi familiar se está autodestruyendo, ¿no? Gracias al consumo o debido al consumo. Eso genera pues un sentimiento de dolor intenso. Eso es uno de los primeros emociones o sentimientos que salen, ¿sí? A flor, ¿sí? Cuando se presentan estas situaciones. Dolor intenso por parte de las personas que observan el comportamiento autodestructivo de su familiar, ¿sí? O de su persona cercana. El segundo es que descuida su propia vida emocional por tratar de controlar la vida del adicto o del dependiente. Entonces, al descuidar mi propia vida emocional, pues me desconecto de mis necesidades, de mis deseos, de mis proyectos, de mis sueños, de mi salud, de todo, ¿sí? Descuido mi vida emocional, mis gustos, mis sentimientos, o sea, está mi vida casi que gira en torno a la vida de la otra persona, ¿no? Y la tercera, el fracaso digamos que el fracaso en los intentos por controlar, por ayudar, por salvar a su familiar, lo único que hace es corroer el autoestima del codependiente, ¿sí? Yo quisiera adelantarme un poquito, y es que digamos que a medida que la enfermedad de la adicción se va desarrollando, se van dañando muchas cosas, ¿no? La autoestima, la autoimagen, la autoeficacia, la salud, el sentimiento de éxito o de capacidad, bueno, etcétera, etcétera, en la persona que consume. Pero eso mismo sucede también en sus familiares, o sea, en los codependientes. Entonces, cuando vemos que por más de que intentamos miles de cosas y solamente fracasamos y fracasamos en ese intento de ayudar a nuestro familiar porque nada funciona, pues nuestra autoestima se va rompiendo, ¿sí? Este proceso, pues lo que genera es precisamente pues mucho dolor, un sentimiento como si tuviéramos un vacío interno, una zozobra continua, hay depresión, se presentan síntomas físicos de enfermedad, a veces son psicosomáticos, que luego vamos a ver,
sentimientos de ira, de frustración, de malestar general, de tristeza, ¿no? Que impiden, lo que hace que no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, el codependiente se vea afectado. Entonces, así como el dependiente o el adicto empieza a tener afectaciones graves en su vida por el consumo, el codependiente también, ¿sí? Vamos como a la par, haciéndonos, afectando todas nuestras áreas de ajuste. Dice, el codependiente vive en un estado emocional y fisiológico que le impide ayudar al enfermo, ¿sí? Porque, o sea, un enfermo, un familiar enfermo, pero si yo también me enfermo, los dos enfermos tratando de ayudarnos. Si yo estoy llevado por la ira o por la frustración de lo que le está sucediendo a mi familiar, seguramente mi manera de actuar pues no va a ser la mejor para solucionar el problema. Si yo estoy guardando mucho resentimiento contra este familiar, la manera, las decisiones que yo voy a tomar, las acciones que voy a hacer, pues no van a ser las mejores. Aunque, o sea, eso es una dualidad que empieza a sucedernos. Bueno, no me voy a adelantar. Aquí es importante aclarar que por eso es primordial y básico que en el proceso también participe la familia. ¿Por qué? Porque nosotros como familiares siempre estamos esperando a que nuestro familiar haga un proceso y se recupere, pero nosotros no cambiamos y resulta que nosotros sí nos quedamos. Recuerden que la enfermedad de la adicción genera unos síntomas emocionales graves, ¿sí? Genera unos daños en las relaciones, en los vínculos. Muchas veces esos daños vienen antes de esas pautas disfuncionales o inadecuadas o enfermizas, como quieran llamarle, vienen antes de que se haya desarrollado la adicción misma, ¿sí? Y pues se agudizan muchísimo más cuando se ha desarrollado una adicción. Entonces, pueda que si mi familiar llega a un proceso, pero si yo todavía tengo resentimiento, si todavía tengo dolor, si tengo frustración, pues ¿qué va a pasar cuando mi familiar haga el proceso y vuelva a la casa? Pues yo todavía le voy a hacer reclamos, yo todavía no voy a tener una comunicación asertiva, no voy a tener límites, voy a dejarme mover por esos estados emocionales que no hemos tratado, ¿sí? Ok, entonces ahora voy a hacer la lectura del caso, de uno de los casos que exponen acá en el libro. Y quiero que ustedes vayan pensando si esto les ha pasado o no, ¿sí? Además de eso, quiero que vayan viendo cómo estos personajes, les decía que imaginémonos que esto es una obra de teatro y cada uno tiene unos roles específicos, unas funciones, cada participante, cada miembro de la obra de teatro, cada actor tiene algo que hacer, ¿sí? Entonces vayamos, al ir leyendo el caso, quisiera que vayan pensando, bueno, este personaje, ¿qué funciones está haciendo? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cuál es el rol que adoptó? ¿Cómo fue que reaccionó? ¿Sí? Ok, bueno, entonces dice Juan, primero lastima, pero después rabia. El siguiente caso lo relata el esposo y la madre de Lucía, una mujer de 30 años que consumió droga parte de su juventud y durante los primeros años de su matrimonio. Se trata de una familia que debía trasladarse a la ciudad capital, vivía en una provincia, para apoyar el tratamiento y la rehabilitación de Luisa, ¿sí? Ellos vivían en provincia y debido a la adicción de Luisa deben trasladarse a la ciudad capital. Dice Juan, va a hablar aquí, lo que voy a leer son palabras de Juan, el marido de Lucía. Cuando me percaté de que mi mujer consumía, sentí lástima por ella. También incertidumbre por el futuro. Mucho temor. A ratos pensaba en nuestros hijos, todavía muy pequeños. Cuánta angustia acumulé durante esas noches que no pegué ni una pestaña hasta que finalmente ella llegaba. Al principio fue pena, pero después me llené de rabia hacia ella. Y muchas veces estos sentimientos no son conscientes en nosotros. Los experimentamos, los sentimos, pero no sabemos que se quedan allí clavados en nuestro corazón. Mamá de Lucía. Ahora va a hablar la mamá de Lucía. Yo parece que primero sentía rabia contra mi hija. ¿Cómo que no va a poder controlar? Me preguntaba una y otra vez.
Ella, por su parte, siempre aseguraba de que esto era pasajero, que lo podía controlar perfectamente. Yo le creía. También se hablaba de un posible tratamiento. Cuando se hablaba de un posible tratamiento, saltaba gritando que no era necesario y daba una y otra explicación. Entonces, como que uno se convencía, hasta que la próxima vez que la sorprendía consumiendo, ¡pum!, otra vez, de nuevo, y me invadían la angustia, el temor y la incertidumbre, por ver qué rumbo tomaba. Sentía mucha rabia y después la pena de ver cómo se estaba involucrando cada vez más. Recuerden, ir pensando como cuáles son los roles que han asumido, cuáles son los sentimientos que han generado los sentimientos que están manejando estas personas, ¿sí? Pasé por momentos muy terribles. Tomaba el teléfono y llamaba a todos los números para tratamiento de drogas. Conversaba largamente porque no sabía qué hacer, cómo abordar el problema. Entonces lloraba en el teléfono. Muchas veces ella se desaparecía. Mi yerno me advertía: nuevamente Lucía no está y no puedo salir a buscarla, estoy con los niños. Entonces yo recurría a mi hijo. Él recorría toda la ciudad, me llamaba y me decía: nada, no encuentro a mi hermana. Marido, aquí de nuevo va a hablar el esposo. Temía que la encontraran los detectives consumiendo, que tuviera algún accidente, en fin, de que hiciera cualquier locura. Así viví durante muchos años, impotente de no saber qué hacer para ayudar a mi mujer, para rescatarla. Mamá, de nuevo, dice ella, en reiteradas ocasiones me desmoronaba, pero después volvíamos a la carga. Por eso intentábamos todo lo que intentáramos sin ningún resultado. Primero mi hija se hizo una terapia ambulatoria, después la internamos en una clínica en la ciudad. También probamos en otra institución, siempre procurando hacer algo con nuevas esperanzas, cada vez de que fuera lo correcto, pero ninguna de esas cosas resultó. Mi otro hijo se mantuvo bien ausente. Él vive con su señora en la provincia. Mi nuera tiene un carácter difícil. No entiende el problema de la adicción que sufre mi hija. De hecho, no se llevan bien entre cuñadas. En cambio, la niña que trabaja hace varios años en mi casa estaba muy al tanto porque conversaba con la nana de Lucía. Así nos enterábamos de que muchas veces mientras iban en el auto la acompañaba a comprar drogas. Mi nana compadecía mucho a mi hija y también a mí porque ella veía que yo sufría. Mi mamá también se preocupaba de su nieta, trataba de ocultar el tema para que no se supiera. Bueno, este es el caso. Este caso seguramente lo vamos a ir revisando a lo largo de las sesiones, por eso es importante que sigan dándole continuidad, o sea, se viene el de hoy, el de dentro de 8 días, porque si hoy no lo vemos y dentro de 8 días no lo vemos, ya nos perdimos, ¿sí? Vamos a ir revisando como cositas varias de lo que les dije que estuvieran pendientes, qué roles, cuáles eran los sentimientos, cuáles eran las acciones, cómo funcionaba la cosa ahí, en la dinámica familiar, en el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Pero antes de eso, yo creo que antes de eso es importante que hagamos la definición puntual de lo que es la codependencia. Entonces, la codependencia ha sido definida como una condición caracterizada por preocupación y extrema dependencia emocional, social y a veces también física por una persona en consumo. Entonces, no olviden, una condición caracterizada por una preocupación y extrema, bueno, es una preocupación excesiva y extrema dependencia emocional, social y a veces física por una persona en consumo, ¿sí? Eso es la definición de codependencia. Cuando yo vivo
mi vida gira en torno a esa persona que consume. El consumidor no puede vivir sin su droga, yo no puedo vivir sin mi consumidor, ¿sí? Los codependientes, por lo general, cuando tenemos nuestro familiar en adicción activa, pues mantenemos una carga muy alta de dolor, ¿sí? Porque ver lo que les decía al principio, ¿no? La autodestrucción de nuestro familiar, ver con quién se empieza a relacionar, ver cómo cómo cambian sus amigos, cómo cambian sus hábitos, cómo antes era dulce, era colaborador, era respetuoso y ahora ya no, o porque me promete y luego no cumple nada, ¿sí? No solamente, lo que les decía también, no solamente afecta a la persona que consume, afecta a su círculo más cercano, su sistema familiar más cercano, afecta a los profesores si es que estudia, porque pues igual los profesores de alguna manera, los que están pendientes, los que se dan cuenta, pues observan que el chico está en una situación de dificultad y pues seguramente generan llamados de alerta para que la orientadora lo vea, la psicóloga lo vea, llaman a la familia, pero pues en vista que el chico sigue con problemas de comportamiento y de consumo, pues también genera frustración. Los jefes, porque a pesar de tener un cargo de autoridad, no pueden controlar a este subalterno, a los compañeros de trabajo, porque pues o uno saca la piedra porque nos toca cubrirlo o porque finalmente lo apreciamos mucho, es una gran persona, pues la enfermedad lo afecta, ¿no? A todos estos personajes que he mencionado, en la familia extensa también, pues obvio que los identifica un dolor, ¿sí? Experimentar situaciones de dolor hacia esa otra persona y por el sentimiento el sentimiento de frustración por no poder hacer, ¿sí? Por no poder lograr un cambio en el otro. Dice, temen la forma, digamos que las personas que son testigos de esta situación de desarrollo de una dependencia, de una adicción, pues temen cómo va a terminar, ¿no? Que muerto, que con una enfermedad de transmisión sexual, que en la indigencia, que en un hospital psiquiátrico. Entonces son esos temores que se exacerban al ver a su familiar, a su persona cercana en esta situación, pero también, además de que genera una experiencia de dolor grande, de temor, de miedo, también hay una situación que se presenta y es la negación. No, yo no creo que sea tan grave, eso puede ser una época de la vida, es que exageran, es que el problema son los de la casa, es que el problema es el trabajo, es que el problema, sí, una negación. Así como el que consume entra en negación, el familiar o la persona que ayuda también desarrolla negación, ¿no? Bueno, estos roles, como lo vimos en el ejemplo, en el caso que leímos, el acompañarla a comprar el consumo, el tolerar de pronto tantas noches que no llegue sin saber cómo está, el sobrellevar situaciones sin darnos cuenta, todos esos roles que asumimos ayudan a mantener y a desarrollar la enfermedad, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si este esposo le pone un límite? ¿Sí? Le dice no más, o sea, no podemos seguir conviviendo así. ¿Cómo es esto que tú no llegas? ¿Cómo es esto que te pierdes? ¿Cómo es esto que no llegas y al otro día estás en mal estado para cuidar a los niños o para compartir con los niños y para compartir conmigo? ¿Qué pasaría si esta nana le dice, no, qué pena, yo no te voy a acompañar a comprar eso, yo no te voy a dar dinero para eso? ¿Qué pasaría? ¿No? Que miren lo curioso, dice, y que nadie se encargan de que nadie se entere, ¿no? La vergüenza y el silencio. Ok, son como muchas cosas. Creo que ahí podemos, en lo que he mencionado, pues están claros algunos de los síntomas emocionales de la codependencia, ¿no? Angustia, temor, culpa, depresión, rabia, hostilidad, nos ponemos hostiles, las reacciones psicosomáticas, nos enfermamos, pero realmente no es que estemos enfermos de verdad porque un órgano esté enfermo, sino porque digamos que nuestro estado emocional está tan afectado que somatizamos las cosas y nos enfermamos, ¿sí?
aquí mencionan algo que a mí se me ha escapado y que siempre también pasa, el trastornos del sueño, no empezamos a dormir bien, trastornos de la alimentación, no empezamos a comer bien, ¿sí? O comemos muy poquito, comemos mucho, o empezamos a dormir mucho para no asumir esta realidad, o no dormimos nada, ¿sí? Esperando a ver a qué hora llega, cómo llegó, a qué hora llegó, qué le voy a dar, ¿sí? Todos estos estados emocionales, pues lo que hacen es que usted no pueda intervenir adecuadamente en la ayuda hacia su familiar que desarrolló una adicción. Porque estando usted guiado o orientado por la rabia, por la hostilidad, por la baja autoestima, por la depresión, por la culpa, por la vergüenza, pues no va a tomar buenas decisiones, no va a tener claridad en los pasos a seguir, lo que va a hablar es su dolor y su rabia, más que realmente ser asertivo. Tal vez usted va a querer que el otro también experimente un poquito de su dolor, de su frustración, y entonces es cuando vienen los juegos en donde uno dice, pero ¿cómo así? Esta mamá no quiere que este hijo se recupere, ¿no? Pero resulta que hay detrás de eso, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué hay detrás de eso? Cada familiar asume su dolor o sus estados emocionales codependientes de una manera particular, no todo el mundo lo asume de la misma forma. Por lo general, pues es a través del caos, porque el sistema familiar entra en caos, es tortuoso, es caótico. Se diferencia de pronto a otras situaciones de crisis que ha vivido la familia, porque digamos que en las familias pues hay crisis económicas, ahí se quiebran o pierden el empleo, o hay dificultades entre pareja, o hay una enfermedad de otro tipo que no sea una adicción, se fallece un familiar, y digamos que las familias siempre piensan por qué nosotros logramos recuperarnos de todo, o sea, hemos pasado tantas cosas y esto no, o sea, esto no lo hemos logrado superar, no le hemos encontrado una solución, seguimos batallando, y es un continuo, porque eso no son 6 meses, sino es mucho tiempo, ¿sí? Y pues la respuesta está en que precisamente son cosas diferentes. Digamos que el fallecimiento de un familiar, una crisis económica, ¿sí? Hace que pues finalmente operen 2 cosas importantes para afrontar esto, ¿sí? Que pase el tiempo. Digamos que de una u otra manera el paso del tiempo ayuda a ir procesando lo que sucedió, a ir haciendo reflexiones, a ir sanando, ¿sí? A ir dejando ir, por decir algo, a ir aceptando cuando es un familiar que fallece, ¿sí? El paso del tiempo hace que esto vaya bajando como la carga, pero además de eso, el paso del tiempo y que la situación problemática haya acabado, ¿sí? Digamos, nuestro familiar se murió y es muy doloroso y es muy triste, y nos hace mucha falta y hacemos nuestro duelo, pero pues ya finalmente a lo último ya aceptamos que pues nuestro familiar ya no está aquí, que no está con nosotros, que falleció. Pero el tema de la adicción es diferente, porque pues como que no tiene fin, no acaba, ¿sí? Es un continuo en el tiempo, no para, no te da el espacio para hacer todo el proceso de duelo, ¿sí? De negarlo, de hacer regresiones, de buscar culpables, de llorar, de entrar en depresión y luego finalmente aceptar, ¿no? Esto no, porque es un continuo, no paran los comportamientos, al contrario, a lo largo del tiempo lo que pasa es que se van complejizando las situaciones problema, ¿sí? Van apareciendo más situaciones problema y la cosa se va agudizando, ¿sí? Con el paso del tiempo, todos estos problemas que yo les mencionaba, pues logran una estabilidad, un equilibrio, las personas como que logran superarlos, pueda que de pronto recuerden, hablen después de unos años del familiar que se murió y lloren un poco, pero rápidamente vuelven a restablecerse, a reorganizarse, y la vida continúa, mientras que con el tema de la adicción, pues el problema sigue, ¿sí? Bueno. Ok, ¿qué podemos, con respecto a los estados de ánimo, qué podemos ver? Que el estado de ánimo de una persona adicta o dependiente es por naturaleza muy variable,
O están muy contentos, muy alegres, están chéveres, están sollados, están buena papa, están divertidos, o están al contrario, ¿no? O muy tristes, muy aburridos, irascibles, no queremos nada, no nos estrellamos con el mundo, ¿sí? Esto pasa con el estado de ánimo de la persona que consume. Son muy variables, o sea, no sabemos qué va a pasar. Resulta que después de llegar de una rumbada así de 3 días, pues mientras estuvo en la rumba estuvo contento, estuvo feliz, estuvo chévere, y después cuando está en el momento del guayabo, en la resaca, pues va a durar 3, 4 días súper mal, depende de lo que haya consumido y lo que haya hecho. Entonces, después de haber estado muy eufórico, va a estar muy mal, ¿sí? Lo dejó la novia, y entonces con la novia era la felicidad, el paraíso, todo, o encontraron un trabajo, entonces estoy muy contento, ya no voy a consumir, ya estoy feliz, ya tengo un trabajo, eso era lo que yo quería. Dura un tiempito y otra vez trun, ¿sí? Para abajo. O pierdo el empleo, me sacan porque en una de esas me puse a consumir, y entonces fui responsable y me sacaron. Y entonces otra vez deprimido, entonces uno dice, no, en ese momento en que está deprimido, está aburrido, y otra vez vuelve a estar consumiendo, que dice, no, ya es cuando lo voy ya definitivamente se interna, pero entonces en esas pasa un golpe de suerte, viene alguna situación así, wow, extraordinaria, conoció una chica, se le ocurrió que va a estudiar algo, le salió otra opción de trabajo, y entonces no, ahora sí, yo creo que con esto ya me voy a lograr estabilizar, ya no me voy a beber más, entiéndame que estoy pasando por crisis, esto no sé qué es lo que me está sucediendo, pero ahora yo creo que con esto sí. La familia también dice, no, estamos felices, muy bien, y por otra vez, ¿sí? Es un círculo vicioso, ¿sí? Un círculo de que no tiene fin, ¿no? Al principio, ¿qué pasa? También cuando estamos felices y contentos, pues no hay negación, ¿no? En el estado de adicción. No, está todo muy bien, yo lo manejo, yo lo controlo, esto no me genera ningún inconveniente, ningún problema. Entonces estamos en negación. Pues cuando estamos en las malas, entonces ahí sí, con el rabo entre las piernas, arrepentidos, tristes y aburridos. Entonces, hoy tal vez hay más posibilidad de que se permita ayudar, pero bueno, vuelve y juega, ¿no? Digamos que, ¿qué pasa con el codependiente? Los familiares que acompañan estos procesos, estos procesos de desarrollo de una adicción o una dependencia, pues digamos que lidiar con un familiar que tiene un estado de ánimo variable, en donde no sabemos cómo va a estar, si irascible o muy amable, ¿sí? Si manipulador o qué, de qué manera va a manipular, con la fuerza o con el cariñito, pues eso es un descontrol para el familiar queda como, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y esto aquí no sabemos qué va a ocurrir. Eso genera pues mucha incertidumbre, mucha angustia y mucha inseguridad, ¿no? Lo que nos lleva a decir que los familiares, los codependientes, pasan como por fases: esperanza, desesperanza, esperanza, desesperanza. Ahora como que sí, ya cogió el camino, ya entendió tal, y otra vez volvió y se recayó, no, otra vez volvió a las mismas, ya nos volvió a incumplir, tal, esperanza, desesperanza. Digamos que el estado de ánimo del codependiente se divide en 2 polos, ¿sí? Digamos, o sea, es diferente al del adicto. ¿Por qué? Porque es que el del adicto se mueve o sea, sí, puede ser alegría y tristeza, pero también hay no solamente es alegre o triste, puede ser irascible, ¿sí? O muy amable. Siempre son diferentes estados de ánimo. Aquí es desesperanza y esperanza. La esperanza está puesta en que sí va a cambiar, en que por fin entendió, en que ya va a parar, en que ahora sí va a hacer el proceso, ahora sí con esta novia, ahora sí que va a estudiar, ahora sí que me prometió, ahora sí, ¿no? Y la desesperanza, pues cuando volvemos a ver las promesas rotas, casi que nos movemos solamente en ese estado de ánimo, ¿no? En esperanza, desesperanza. Digamos que el estado de ánimo también del codependiente pues se mueve al ritmo que se mueva el dependiente. Entonces pues también es estar a esa expectativa y a esa incertidumbre, ¿no? Hay oscilaciones bruscas, violentas, frustrantes, yo creo que es la palabra, ¿no? O sea, ese estado de ánimo puede ser frustrante, puede ser
desesperanzador en algún momento, ¿sí? Incierto. Entonces, eso, yo creería que precisamente esa incertidumbre se hace el pan del día. Hoy qué va a pasar, hoy con qué me van a salir, hoy sí me van a llamar, hoy sí va a llegar, qué va a ser, ¿no? Llevo 3 días feliz, muy contenta porque he podido dormir bien, porque he estado llegando juicioso, porque yo lo he visto bien, pero vuelve y pasa, ¿sí? Los cambios son violentos, son bruscos, porque se mide, no es en función de sí mismo, sus estados emocionales no se marcan por sí mismo, sino se marcan en función de lo que el otro hace, o de lo que el otro dice, o de lo que el otro siente, ¿sí? A diferencia del adicto, pues, que es un estado de naturaleza propia, ¿sí? Ese estado de alegría o tristeza es porque algo hizo que le generó ese estado de ánimo, mientras que en el codependiente es cómo el estado de ánimo del otro marca la pauta para mí, ¿sí? Esto está regulado basado en cómo el otro esté, ¿no? Bueno, dice, el malestar que acarrea la codependencia es intenso y negativo, porque justamente no permite la acción de los dos únicos medios por los cuales las personas se acomodan al dolor y lo enfrentan. Uno de esos es el tiempo, ¿sí? Como que no hay un espacio de tiempo para procesar lo que nos está sucediendo, un espacio de calma, como les decía anteriormente con el tema del duelo. No lo tenemos porque es un agite todos los días, ¿sí? Y la otra es la capacidad de comunicar, que es muy importante. ¿Por qué la capacidad de comunicar? Y creo que ya esto es de lo más importante de lo que se debe llevar el día de hoy. Es porque por lo general los seres humanos, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos crisis, cuando tenemos situaciones que nos generan estrés, ansiedad, depresión, angustia, tristeza, frustración, el mecanismo de afrontamiento inicial es contar lo que te está sucediendo a otro ser humano, ¿sí? Por lo general el rol del sacerdote, del orientador, del psicólogo, del psiquiatra, pues parte de la comunicación, de tener una conversación abierta y directa con el otro, ¿sí? Y cuando cuando estamos en un ambiente una familia donde se ha desarrollado adicción, no hay la posibilidad de comunicar. ¿Por qué? ¿Por qué no hay la posibilidad de comunicar? La gente creería que sí, porque bueno, eso ya es otro nivel. Pero la mayoría de veces al inicio del desarrollo de la enfermedad y hacia las mitades, o sea, digamos que ya comunicamos cuando la vaina cuando ya es imposible ocultarlo, ¿sí? Pero al comienzo del desarrollo de la enfermedad y como hacia los medianos plazos, no hay comunicación, porque comunicar situaciones de este tipo, de esta clase, generan mucha vergüenza. Nadie quiere contar que tu hijo llegó en tan mal estado, que tal vez te tocó sacarlo del CAI porque lo cogieron robando, o lo cogieron consumiendo. Nadie quiere contar que nadie quiere contar que su hijo es un alcohólico, que es un borrachín, que es un problemático. Nadie quiere contar que su marido consume drogas, ¿sí? El compartir el dolor, la tristeza con el otro, pues me ayuda a manejar mis emociones, a que me descargue, a que pueda pensar, porque al hablar de algo me estoy escuchando también, y eso me permite reflexionar o repensar sobre lo que estoy hablando. Puedo escuchar o tener la opinión del otro y mejorar mi estado de ánimo de alguna manera, o encontrar por lo menos soluciones. Esto no ocurre en el caso de la codependencia, porque pues digamos que la enfermedad de la adicción como tal genera vergüenza, y la vergüenza pues implica silencio, ¿sí? Que nadie se entere, y la vergüenza me lleva a que yo empiece a tapar, ¿sí? No solamente que yo no pueda decir que me estoy sintiendo muy mal, que me estoy sintiendo angustiada, que me estoy sintiendo con ira, que estoy triste, sino que además de eso, que yo empiece a tapar las consecuencias negativas de los actos de mi familiar, ¿sí?
Entonces, si se gastó una plata, yo le repongo la plata. Si agredió a alguien, yo voy y le pago a ese otro para que no le vaya a poner una multa, para que no lo vaya a demandar, para que esté bien, le compro los medicamentos, que la familia no se entere. Creo que aquí es también importante mencionar que qué pasa y está relacionado con el tema de esa ira contenida o ese resentimiento, la vergüenza, empezamos a aislarnos del mundo. Entonces, si yo sé que mi familiar consume, ya dejo de invitar a gente a la casa, ya mi familia no viene, mis amigos no vienen, yo me pongo como a la defensiva, a proteger, o sea, mi círculo social se cierra emocionalmente, yo también me cierro, ¿sí? No quiero contar de eso que me da vergüenza, que me da pena, que no sé cómo resolver. Ya no invito a nadie a la casa para que no vean la situación caótica que estamos viviendo. Ya no le cuento a nadie porque además seguramente ya me habrán dicho que haga algunas cosas y yo no soy capaz de hacerlas, o resulta que no estoy de acuerdo con eso que me dicen y seguramente van a seguirse presentando problemas. Entonces mejor me quedo callada para que no me digan nada, porque ya me dijeron qué hacer pero yo no lo he hecho, ¿sí? Mi círculo social se cierra porque además de eso pues mi vida gira en torno de estar rescatando al otro que se mete en problemas, esperando a ver si llega o no llega, porque donde no llegue y se pierda, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a ir todos de paso y lo vamos a dejar solo? ¿Sí? El dolor entonces se va quedando encerrado dentro de la familia, ese pequeño círculo, ese núcleo más íntimo, ¿sí? Por eso es tan importante la terapia familiar. Y ahí el quid del asunto. Como parte del tratamiento es importante la terapia familiar, para que dentro de la terapia haya la posibilidad de que todos los miembros de la familia que ha desarrollado adicción puedan hablar, tanto el adicto como los codependientes, no solamente los miembros más activos, la mamá, el papá, sino los hermanos, las personas que han estado ahí calladitas, los más pequeños, los que se han hecho los locos, los que pasan de agache, pero que también les están pasando muchas cosas, porque vivir en una casa donde hay consumo, donde hay adicción, por lo general indica caos y vergüenza, ¿no? Para poder, es importante poder tener esa oportunidad de hablar con alguien que te pueda entender sobre lo que te está pasando, esa problemática que estás viviendo, te pueda orientar, tú te puedas descargar para hablar realmente de lo que ocurre con honestidad total, ¿sí? Porque parte de la pauta está en que yo empiezo a ser deshonesto porque tengo que tapar, ¿sí? Porque eso me da vergüenza. Ocultar por vergüenza, no hay comunicación, no queda tiempo como para tomar aire y retomar, sino que todo el tiempo estamos en el vaivén de los problemas relacionados con el consumo. Entonces quiero que piensen sobre esto, que es lo más importante. Ahorita voy a hacerles la lectura de los síntomas emocionales de la codependencia como tal, que son los que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas sesiones. Y pues ya finalmente, para el cierre de este ciclo, pues hablaremos de los roles puntuales de la adicción. Entonces, el primer síntoma emocional, digamos, los primeros síntomas están no es que el orden no tiene que ver porque es el más importante, ¿no? Sino simplemente aquí el que vamos a mencionar es de los síntomas, son como un grupito. El primer grupito es dolor, angustia y miedo, ¿sí? Es lo que empezamos a experimentar. El segundo grupo es inseguridad e inestabilidad emocional, ¿sí? El tercer grupo es vergüenza y aislamiento, que tal vez hablamos de él un poco hoy, ¿sí? Yo no hablo, no le digo a nadie, que nadie se entere, me empiezo a aislar, me empiezo a salir, no empiezo a traer a nadie en la casa. Bueno. El cuarto es culpa y depresión. El quinto es rabia y hostilidad. El sexto es estrechamiento de la vida emocional. Ya no sé ni en cuál vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo es el compromiso de la autoestima y la autoimagen. Y el octavo es la tensión y síntomas psicosomáticos. No se preocupen si hoy quedaron. Quiero que piensen si ustedes han sentido algo de esto: culpa, depresión, rabia, hostilidad, vergüenza, aislamiento, ¿sí? No se preocupen, que los vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones, los vamos a ir trabajando y los vamos a ir conectando con el caso para que les quede mucho más claro. Espero que este abrebocas de lo que son los roles del codependiente dentro de la enfermedad adictiva sea de gran ayuda en su proceso de recuperación.
porque cuando el 70% de los casos en donde las familias participan del proceso activamente, se recupera con mayor facilidad nuestro familiar. Entonces, esta es una motivación muy grande a ponernos la camiseta y a trabajar en nosotros como familiares y como codependientes. Que tengan un resto de semana hermoso y nos vemos la otra. Chao, chao.